Bueno, bienvenidos otra vez a otro podcast de Alexandra Paz y hoy tenemos un tema que creo que es un tema que nos sirve a todas las emprendedoras y a todas las personas que trabajamos en belleza y vamos a tener una invitada muy estratégica, maravillosa, muy profesional en nuestro Summit 2025, 1 y 2 de noviembre. Cintia Yepes de México. Antes de empezar este podcast, Cintia, quiero darte las gracias primero por estar aquí conmigo en este podcast y por haber aceptado la invitación de Summit 2025, porque yo sé que en esa gran sabiduría que tú tienes vas a poder ayudarnos a implementar herramientas para nosotras. Gracias, Cintia, por haber aceptado. Muchas gracias, Alexandra, por darme el espacio de comunicar, de conectar y de ir creciendo, aprendiendo mutuamente, ¿no? Porque cuando uno enseña también está aprendiendo. Entonces, muchísimas gracias por este espacio. Bueno, para las personas que nos siguen en nuestras redes sociales, sabemos que el 1 y 2 de noviembre tenemos un summit dedicado exclusivamente a belleza, salud, bienestar y todo lo relacionado con los negocios de belleza, ya que son muchos nichos. Y el segundo día vamos a tener una rueda de negocios donde el objetivo de la Academia Alexandra Paz es poder darles a ustedes las herramientas para poder tener emprendimientos a largo plazo, que puedan tener visibilidad, que tengan autoridad, que tengan prosperidad en sus negocios. Y por eso para nosotros es muy importante que ustedes tengan este segundo día de rueda de negocios con personas tan profesionales como todas las que les hemos mostrado en este podcast. Y Cintia llega a hablar de un tema que realmente me encanta. Pero bueno, Cintia, antes de empezar, yo sé que muchas personas te conocen, que tienes una gran visibilidad en redes sociales, pero para nuestra comunidad, por favor, cuéntanos quién es Cintia Yepes y por qué haces esta maravillosa tarea de ser mentora en la parte financiera. Muchas gracias. Pues mira, yo creo que todo el mundo enseña lo que necesita aprender, ¿no? Entonces, yo como entré al área de las finanzas, pues de una manera muy curiosa, porque yo no sentía que estaba mal con mis finanzas. Yo de profesión soy ingeniera mecánica, tenía mi profesión, mi trabajo, todo muy bien. Yo consideraba que tenía una muy buena economía, pero quise emprender y empezar a investigar. Como no vengo de familia emprendedora, empecé a estudiar lo que es lo que necesitaba y entre ello entré a las finanzas. Dije, no es lo mismo mantener mi casa a mantener un negocio. Entonces fue cuando yo entré a la de las finanzas y cuando entré, ahora sí que me explotó la cabeza, como dicen, ¿no? Porque ahí me di cuenta que las finanzas no son solamente numéricas. Traemos muchas creencias arrastrando, traemos qué energía traigo con el dinero, cómo me siento yo cuando pago, cuando recibo dinero. Empecé a aprenderlo de una manera tan holística que ahí fue como, wow. Entonces hice una certificación en conciencia financiera porque ahorita vemos las finanzas como, cuánto gano, cuánto gasto y esto es lo que me queda y punto, hasta ahí. Pero luego te quedas al final de mes, ¿y por qué no me alcanza? Si realmente yo gano bien, si trabajo mucho, si sé mucho, ¿por qué no me alcanza el dinero? Entonces, ahí es donde empezamos a trabajarlo, porque las finanzas, como las aprendí, y me encanta enseñarlas, es desde adentro, desde cómo te sientes, desde tu bienestar, para que el dinero llegue a ti, lo retengas y lo multipliques, que es el objetivo final, ¿no? Entonces, ahí es cuando yo entré, cuando empecé a querer administrar mi negocio y administré mi vida. O sea, Claro. empecé a conocerme, porque empieza desde el autoconocimiento, las finanzas también. Pareciera que es un tema muy superficial, voy a un Excel o leo bajo una plantilla de internet, pero mi presupuesto no es tu mismo presupuesto, mi riqueza no es tu misma riqueza, cada quien tiene su mapa mental. Entonces ahí es donde me enamoró el tema, pues sinceramente me enamoró y por supuesto que, como te digo, yo necesitaba aprenderlo, entonces yo también lo estoy enseñando porque sé que muchas personas como yo creemos que estamos bien, pero cuando ya entras a analizar el tema, caray, esto puede mejorar bastante. Sí. Bueno, la verdad es que concuerdo mucho contigo. Personalmente, yo vengo de una familia donde mi mamá
Mi mamá es una mujer muy inteligente y es una mujer que siempre tuvo una visión financiera muy interesante porque su padre, o sea, mi abuelo, él tenía una empresa muy grande y él era muy bueno en lo que hacía, entonces siempre le transmitió muy buenos consejos financieros a mi madre y ella me los transmite a mí. Y en este proceso que a mí siempre me gustó vender, yo vendía cosas en el colegio, o sea, siempre me gustó como ese dar, recibir. Me acuerdo que cuando tenía 17 años, aquí en Colombia hubo como una conferencia de inteligencia empresarial. Y yo me acuerdo que en esa época era costosísimo, costaba como $1.800, o sea, hace más de 35 años. Y yo con una amiga nos fuimos, pagamos ese evento y me di cuenta que todo lo que es la parte financiera, emprendimiento, empieza desde aquí y desde acá. Y la verdad es que desde ese momento empiezo yo también como a leer. Hay un libro que yo amo y a todo el mundo se lo recomiendo, que es El hombre más rico de Babilonia. Es un libro magnífico. Y creo que ese libro, con otros libros más, pero ese sobre todo, me voló la cabeza como acabas de decir tú, porque realmente empieza todo desde la mente. Cuéntanos cómo tú puedes ayudar a esa conciencia, porque a veces lo que tú acabas de decir es, pensamos que es 1 más 1, 2, y ya, y lo gané, lo gasté y ya, y es mucho más allá toda esta parte de lo que son las finanzas y nuestras creencias. Y es que desde ahí nace todo, ¿no? Nuestras creencias, nuestro mapa mental. Eh, ¿Cómo podemos empezar o cómo me gusta a mí empezar con las finanzas? Desde ver qué es lo que nos heredaron. Y es ver qué es lo que nos heredaron, no para juzgar, no para culpar, no para recriminar, sino el para, ok, acepto que esto, o sea, eso me heredaron, lo agradezco porque gracias a todo eso que vengo cargando, todas esas creencias, estoy aquí, ahora sí, yo decido y es mi responsabilidad hacer las cosas diferentes. Entonces, como en cualquier parte, en cualquier médico que vas, para saber qué tratamiento ocupas, es el diagnóstico. Es saber dónde estoy parada para saber hacia dónde me quiero dirigir. Es empezar a cuestionarme. ¿Qué yo he escuchado del dinero? ¿Qué yo he escuchado del trabajo? ¿Qué yo he escuchado de cómo se gana el dinero? ¿Cómo me siento cuando me pagan? Me da enojo, me da miedo porque me lo voy a gastar. ¿Por qué me da miedo? Es empezar a cuestionarnos todo, a ver de dónde viene, porque te voy a dar un ejemplo rapidito, ¿no? Nosotros vivimos en fronteras, vivo en México, pero con frontera con Estados Unidos. De hecho, yo nací en Estados Unidos, no viví, o sea, nací y a los 5 días nos venimos para acá, porque aquí mis papás siempre vivieron y todo, ¿no? Pero yo siempre he tenido en la cabeza que no ocupo Estados Unidos, que yo aquí en México lo puedo hacer, que Estados Unidos nomás está puro gastar dinero, o sea, puras creencias negativas yo tenía de México. Tengo 42 años, Alexandra, y hace un año que mis hijas me preguntaron de la familia. Empecé a investigar para contestarles. Resulta que mi bisabuelo, él trabajaba en Estados Unidos y cuando vino aquí un presidente regaló tierras en México, él quemó todo lo de Estados Unidos y vino para México. Entonces, él en Estados Unidos era peón, sí, y aquí fue dueño de tierras. Entonces en su mente era, Estados Unidos no sirve para nada, porque allá nomás vas y trabajas y te gastas, y en México se puede. Entonces esa creencia de mi bisabuelo se heredó a mi abuela, a mi mamá, y me llegó a mí, y yo sin darme cuenta. Entonces el no conocer tu historia te puede estar haciendo actuar de una manera que te está limitando. Yo ahí dije, entonces todo lo que yo traigo de Estados Unidos ni siquiera es mío, es de mi bisabuelo. Entonces, ¿qué es? Gracias, bisabuelo, por lo que me diste, gracias por darme esta familia, pero esa creencia es tuya. Yo puedo trabajar en México o en Estados Unidos y ser una persona próspera, libre y vivir en paz. Pero si yo no lo descubro, ahí sigo cargando esa parte, ¿no? De que no, Estados Unidos no se puede, ni al caso. Entonces, son creencias que vamos cargando, pero no las conocemos. Es cierto. Entonces, es importante conocer también tu herencia, de dónde vienen tus abuelos, cómo trabajaban, porque todo eso a veces te das cuenta que, así como esa, yo he encontrado varias creencias que yo he cargado de mis abuelos. Claro.
claro, algo familiar, eso lo entiendo perfectamente. Una pregunta que te quiero hacer, o sea, porque me causa mucha curiosidad, porque hay personas que hablar de dinero les molesta. O sea, no sé si a ti ha pasado que a veces uno quisiera dar como un consejo de corazón porque uno ya ha vivido muchas cosas, porque uno ya, personalmente yo tengo muy buena relación con el dinero, porque me he preparado mucho para esto. Fue un tema que es un tema que aún me apasiona mucho, pero cuando uno va a hablar de dinero es peor que hablar de religión o sexo, que es realmente algo que son temas muy... Y hay gente que se pone brava y que no le gusta que uno le... ni que le toque el tema. ¿Por qué pasa eso, Cintia? Porque hay personas que tienen eso como tan cerrado y que no les gusta hablar de eso. Puede ser aquí una combinación de factores, ¿no? Para empezar, tú estás en otro nivel de conciencia. Tú ya has estudiado otras cosas, tú ya entiendes más el dinero, energía, emociones. Entonces, tú ya estás en otro nivel y quererle hablar a alguien que realmente nunca ha hablado de dinero, que nunca ha trabajado en creencias, puede decir, la mujer está loca y se enoja, ¿no? Perdón, pero digo, porque a mí también me lo han dicho. Ahora, también hay que ver esa persona qué historia tiene con el dinero. Si viene de una familia, voy a suponer, ¿no? Que por herencia se separó su familia y que por una herencia ya no le hablan, ya no se hablan los hermanos y para el dinero es algo que realmente separa familias o es un dinero sucio porque vio a su, no sé, a su tío que andaba en malos pasos, tenía mucho dinero y al final de cuentas pues no le fue bien. Entonces para él el dinero es algo negativo, ¿no? Algo que causa problemas, que destruye familias, que te hace arrogante y tú llegas con otro nivel de conciencia a quererle dar algún consejo para tener más dinero, te voy a decir, no, porque yo veo que el dinero realmente hace mala a las personas, yo no quiero ser mala. Entonces, ni me toque ese tema porque yo así como soy, estoy bien. Esa es una. La otra también es que tu mente y tu cuerpo siempre van a tratar de mantenértelo ya conocido. Entonces, si para ellos el tener dinero es un estado que no conocen, les causa miedo o alerta. Entonces, rechazan esa información porque ellos no quieren estar en un lugar donde no conocen, donde el cuerpo y la mente no sepan cómo van a reaccionar. Sí, ok. Bueno, y creo que esto también, una cosa es hablar de nuestra parte financiera personal y otra cosa ya muy diferente es cuando yo ya digo, bueno, yo quiero emprender, yo quiero tener un negocio propio, porque yo creo que todo el mundo en el planeta quisiéramos tener un negocio propio. Pero cuando, cuando tenemos esas creencias limitantes, cuando no nos damos esa oportunidad de estudiar el dinero, de entender cómo es que lo manejamos, lo generamos, lo invertimos, lo multiplicamos de forma sabia, nos llevamos todo eso al negocio y hay negocios que se quedan como estancados o hay personas que arrancan muy bien porque hay personas que son muy prósperas, pero yo me he dado cuenta que en muchos casos las personas pueden llegar a ser muy buenos profesionales, generar muy buen dinero, pero así como lo ganan, lo derrochan. Y te lo digo por experiencia, cuando yo empecé yo ganaba muy buen dinero y yo los fines de semana yo me iba a comprar ropa, carteras, iba a restaurantes y todo lo que tanto trabajaba desde las 6 de la mañana casi hasta las 10 de la noche me lo gastaba en 3 4 horas en un fin de semana comprando cosas. Y yo me acuerdo que mi mejor amigo me dijo que él era millonario, que él era un cirujano plástico muy reconocido en Colombia. Él me dijo una vez, ¿tú quieres parecer millonario o serlo? Y eso fue como el tate quieto, como el fin de, oye, ¿verdad, no? Tanto trabajo yo y voy y regalo prácticamente mi dinero después de tanto trabajarlo. ¿Por qué hago eso? ¿Por qué yo hago eso? ¿Qué es lo que yo quiero demostrarle al mundo? ¿Y a dónde quiero llegar? Y yo me acuerdo que me puse brava con él y todo eso, pero después me di cuenta que él tenía razón, o sea, que nosotros tenemos que cuidar realmente nuestro dinero, y valorar las inversiones que nosotros hacemos con tanto esfuerzo. Entonces, creo que hay muchas personas que les pasa esto, que ganan muy buen dinero, en belleza se gana muy buen dinero,
pero lo derrochamos mucho. ¿Qué consejo tú que eres experta, que mentorizas a tantas personas en la parte de emprendimiento, qué pasos podemos seguir para ser un poco más conscientes de esta actitud, de esto que nos pasa a muchas personas? Cuando nosotros ganamos dinero, sí es importante lo que comentaba, ¿no? ¿Qué siento cuando gano y cuando recibo el dinero? ¿Y qué siento cuando me lo gasto, ¿no? Entonces, para irnos detectando y empezar a conocernos. ¿Por qué me gasto el dinero cuando me llega? ¿Por aparentar? ¿Porque me lo merezco? ¿Porque he trabajado mucho? Entonces, detrás de ese me lo merezco, a lo mejor hay una carencia de que cuando yo estaba muy pequeña, siempre mis papás me decían que no podían o que no tenían dinero. Entonces, ahora que lo tengo, yo me lo quiero gastar para compensarlo, ¿no? Pudiera ser una creencia, o el que trabaja duro, puede gastar en lo que quiera, entonces sigues derrochando, ¿no? Entonces es cuestionarnos por qué, el porqué de las cosas y empezar a preguntar y escribirlo. Cuando lo escribes, ahora sí que te van saliendo las palabras como dicen, ¿no? Ahora, ya empezaste a detectarlo, ya te diste cuenta que gastaste mucho, pues hay que empezar a hacer un presupuesto, ¿no? Por ejemplo, o el control de, bueno, es que traigo muchas herramientas, ¿no? Pero así el control de gastos, todos los días llévate una libretita y anota en qué gastas, porque a lo mejor no nos damos cuenta. Sí, cierto, se nos acabó el dinero, pero ¿en qué? Pues sí me compré un vestido, unos zapatos y ya no te acuerdas de lo demás. Entonces no sabes en qué te lo gastaste, qué en el cafecito, qué en el agüita. Entonces esos pequeños gastitos que se les llaman gastos hormiga, al final del mes resulta que es una gran cantidad. Entonces esa es parte del diagnóstico, ver en qué me estoy gastando el dinero. Y ya después de ahí, ahora sí manejar un presupuesto. A mí me gusta manejar un presupuesto temporal de inicio. ¿Por qué lo digo temporal? Porque la primera vez que hacemos un presupuesto es normal que salgamos gastando mucho más de lo que ganamos. Entonces hay que hacer ajustes temporales, porque mi idea no es decirte, Alexandra, nunca más te vas a ir a comprar un café en ese cafetería No, que te sí, encanta. no. O sea, no, Claro. porque venimos realmente a disfrutarlo, ¿no? Pero a lo mejor si te lo compras todos los días, te digo, bueno, Alexandra, cómprate unos dos nada más y los demás días tú te preparas el café. En Colombia está buenísimo el café, ahí sí no hay ni que dudarlo, ¿no? Entonces hay que empezar a hacer esos ajustes, pero ya sabiendo, porque te puedo preguntar, bueno, a lo mejor tú sí sabes, ¿no? Porque si realmente dices que eres muy organizada, pero alguna persona que te esté escuchando, ¿sabes exactamente cuánto ganas y exactamente cuánto te gastas? La respuesta muy probablemente sea que no. La Entonces, ¿cómo mayoría vamos sí. a saber qué ajustes necesitamos hacer si no sabemos ni cuánto ganamos ni cuánto gastamos? Yo creo que, y eso es muy cierto, porque, bueno, tengo casos muy cercanos, porque yo tengo un pequeño dilema en mi vida. Yo soy emprendedora, pero nadie que está alrededor mío es emprendedor. Entonces es muy difícil a veces hablar de estos temas porque la gente no le entiende a uno. No es lo mismo una persona que tiene un trabajo, un sueldo, que trabaja de lunes a viernes, a un emprendedor que yo no sé qué es lunes, para mí todos los días son iguales y siempre he trabajado mucho más de lo que realmente una persona trabaja. Pero es porque me gusta, porque me encanta estudiar, porque me encanta mi negocio, porque mi negocio se transformó en algo más de pasión, de ayudar a las personas, de transmitir todo el conocimiento que tengo en la parte de belleza, emprendimiento. Pero esto que tú acabas de decir es un ejercicio que yo lo aprendí hace muchos años, es exactamente cuánto necesita una persona para vivir, por ejemplo. O sea, cuánto paga tu arriendo, la luz, tu pensión, tu seguridad social, tu comida. Y cuando tú tienes claro cuánto gastas en esas cosas que son para subsistir, o sea, no es para darnos el lujo de tomarnos un cafecito de Juan Valdez, ni mucho menos, sino eso que es tan importante. Y ahora sí, cuánto yo voy a ganar y poder hacer ese ejercicio conscientemente, porque a veces como que lo hacemos en la mente, pero que lo hacemos mal. ¿Sí te ha pasado que uno dice, no, es más o menos, pero siempre nos desfasamos porque el más o menos era más que menos? Entonces creo que eso que tú acabas de decir es muy importante, porque no podemos
A veces, mira, yo tengo una persona muy cerca a mí que gasta en tonterías, y créemelo, que el cafecito, que el yogurcito, no que, y cuando tú vas a ver, te has tirado más de $25 en bobadas todos los días, y yo digo, wow, eso es mucho dinero sumado en un mes o sumado en un año, es como la gente que fuma, por ejemplo. Sí, sí, y ahí está la clave, sumado, porque te va a decir, Claro. $25, no pasa nada. Ok, súmalos a la semana, Súmalos. súmalos al mes, al año, 5 años, y ahí es donde se van a empezar a asustar. Porque si tú ves el gasto hormiga individual, Sí, no, cinco sí, dólares no. una paleta conmigo no pasa nada, ajá, pero ya súmalo en todo el año, ahí es donde empiezas a darte cuenta, empiezas a reaccionar cuando ya lo ves con esos, no sé, 3,000, $4,000, claro que puedo terminar de pagar una tarjeta, dar el enganche para ese carro que quiero, comprar la computadora que necesito, o sea, ya lo puedes invertir en algo para ti, no en como tú dices, una bobada que realmente no lo necesitas. Sí, es cierto. Y desafortunadamente en los negocios, y te lo digo por experiencia, empezamos a trabajar y no tenemos muy claro realmente cuánto estoy invirtiendo, cuánto me están costando las cremas o los productos que yo voy a utilizar para atender a mi paciente, exactamente cuánto me está costando este servicio, qué rentabilidad tengo. Y a veces hacemos esos cálculos en la cabeza como, sí, yo le estoy ganando porque estoy cobrando tanto, pero, y esto lo he escuchado porque me encanta escuchar muchos emprendedores, muchas personas exitosas, cuando no tenemos claros estos números, es cuando realmente no avanza el negocio porque no estamos haciendo el cálculo perfecto. Y por eso es que me encanta esta intervención tuya en Summit, porque debemos realmente tener claridad con nuestros números personales, que eso es otra cosa, ¿no? Una cosa es mi persona y otra cosa es mi negocio, que son totalmente diferentes y que cada uno de ellos tiene una forma de subsistir diferente. Y hay personas que se gastan lo que entró en el negocio en todo. Entonces ahí sí que peor, porque ni para allá ni para acá. Exacto, sí. Y fíjate que te mencionaste algo muy importante, ¿no? Los números del negocio. Ahí yo creo que un error que yo, bueno, yo lo veo como error y siempre recomiendo que también cobren el tiempo que le invierten. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú dices, sí, o sea, si yo no cobro mi tiempo, pero trabajo, como decías tú de inicio, ¿no? De 8 de la mañana a 9 de la noche, más o menos comentaste un horario, ¿no? Pero tú estás trabajando y tú no estás cobrando tu tiempo. ¿Qué va a pasar cuando tú quieras ahora sí administrarlo y tener a alguien que te ayude? Ese sueldo no lo tienes contemplado. Entonces, cuando tú te salgas, tienes que subir los precios para poder pagarle a otra persona y tú tener ganancia. En Claro, cambio, si desde un inicio yo empiezo a cobrar mi tiempo y mi trabajo, yo me puedo en algún momento estratégicamente salir y ese sueldo ya va a seguir. Yo no voy a tener el sueldo, pero ya tengo tiempo. Me pago con la moneda del tiempo y la claro. moneda del dinero se va a quedar para la persona que se quede haciendo el trabajo. Entonces, algo que nunca nos pagamos es nuestro tiempo. Y Y realmente hay que ser, digo, si uno quiere ser autoempleado está perfecto, si estás contento y te gusta, qué bueno, pero si tu visión es ser un empresario, que tus emprendimientos se manejen solos, siempre tenemos que tener contemplados cuánto se va a pagar por, no sé, por hora, por cita, dependiendo cuál sea el servicio, ¿no? Pero considera ese tiempo. Yo, por ejemplo, localmente vendemos mi esposo y yo ajo fermentado y caldo de hueso. Entonces, hay que contemplar el gasto, porque dices, luego en la casa, nomás cuánto gasté en los huesos, en la verdura, etcétera. No, es cuánto gastaste en el gas, cuánto gastaste de agua, cuánto gastaste de luz y el tiempo que le voy a invertir, porque en algún momento queremos él y yo no hacer nada y que alguien haga las cosas. Entonces, yo estoy preparando mi negocio para yo poder administrarlo, no trabajar en él. Y aquí acabaste de dar un ejemplo que me encanta y es una cosa, porque hay mucha gente que nos está viendo que está de pronto iniciando un negocio, hay otras que ya están en el camino y hay otras que ya están en un top mucho más alto. Pero como personas que tenemos o que queremos un negocio, tenemos que estar siempre, todos los años, replantearnos cuáles son los gastos de mi negocio, porque a veces las personas empiezan en casa y cobran muy económico y lo que tú acabas de decir es muy sabio, cuando ya quieren, oiga, yo ya quiero tener un local, quiero tener un consultorio, quiero salir,
no contemplaron el arriendo, la luz, el agua, y son personas que fracasan desafortunadamente porque cuando ya van a cobrar más, a salir, les cuesta es como volver a empezar, porque los clientes que tienen les van a decir, ¿por qué me va a cobrar ahora mucho más por lo que antes me estabas haciendo? Entonces, esta conciencia de entender qué es lo que tengo ahora y a dónde quiero llegar y contemplarlo financieramente en números, porque obviamente todos queremos avanzar, todos queremos tener visibilidad, ya sea que online, porque en online también hay muchas inversiones. Personalmente yo hago muchas inversiones online, porque a veces la persona cree que online no se gasta, pero sí hay gastos. Y obviamente presencial más, la luz, el agua, el arriendo, los impuestos, que a veces no tenemos en cuenta todas estas cosas que no contemplamos al principio, pero que después nos empiezan a sacar canas por no haber sido más claras y más concisas, y contratar personas como tú para que nos puedan dar esa visibilidad, ese conocimiento de dónde voy, qué tengo que hacer, cómo hacerlo, para no pegarnos esos golpes financieros como tan duros que muchas personas desafortunadamente les pasan. Sí, así es mucho más fácil llevar un camino con un mentor, con alguien que ya pasó por el camino, que tiene las herramientas, y es, al final de cuentas, tropezones siempre va a haber, pero es más fácil ir acompañado o acompañada para que te ayuden a salir. Yo creo que todos tenemos mentores y ahora sí que de diferentes temas, ¿no? Yo les digo, estudié conciencia financiera, también me certifiqué como mentora, estudié marketing digital, porque obviamente como quería hacer mis negocios, pues yo quise aprender de todo lo que tenía que aplicar, y al final de cuentas todo esto me ha ayudado a mí también para acompañar a otras personas, ¿no? Entonces eso es más que nada lo que hace un mentor, es acompañarte en el camino para que sí todos vamos a caer, pero esta persona te va a ayudar a levantarte, te va a dar algunos tips, te va a dar algunos atajos que de repente a uno no nos lo dieron y ahí nos vamos tropezando cada rato, ¿no? Entonces, esa es la parte bonita de que no te sientas sola en un emprendimiento, en tus finanzas, porque sabes que hay alguien que te puede ayudar, tienes una red de apoyo. Yo siempre he dicho que una red de apoyo es una de las cosas más valiosas que se tienen, porque al igual que tú, yo tampoco vengo de familia emprendedora. Entonces, cuando tenía una duda o ahora sí que ya quiero aventar esto, pues ¿a quién le digo? Porque si le digo a mi familia, me van a decir, ah, sí, déjalo y búscate un trabajo de verdad, ¿no? Entonces, pues no, si tengo la red de apoyo con alguien que habla tu mismo idioma, que estamos en el mismo ámbito, pues ahora sí, de ahí sí te pueden dar la mano y es mucho más fácil salir, o cuando ocupas una palabra de aliento, pues ahí te la van a dar porque hablamos el mismo idioma. Pero mira que tú acabas de esta parte de la mentoría. Yo personalmente antes, o sea, yo soy de la vieja escuela, yo tengo 35 años con mis empresas, entonces muchos años donde antes no existía esta forma de conversar como con tantas personas como no lo tenemos la oportunidad de hacerlo ahora, que es conectarnos. Tú estás allá en México, estoy aquí, estamos hablando de una comunidad. Eso es muy valioso, pero cuando tú hablas de ese mentor, esa persona que acompaña, no solamente, no solamente para enseñar, sino para, te voy a decir algo, cuando yo hago mentorías en los cursos que nosotros dictamos, o sea, nosotros tenemos una estrategia que es neuroeducación, porque todos aprendemos diferentes. Entonces nosotros tenemos herramientas donde entendemos cuál es la forma más fácil para que una persona aprenda, porque todos aprendemos diferente. Entonces nosotros vemos esas virtudes que tienen los alumnos para nosotros poder llegar en ese emprendimiento, en ese aprendizaje, en la retención, en el análisis, porque estamos atendiendo pacientes, para que nosotros podamos hacerlo mejor. Y una cosa que me gusta en esta mentoría es que no siempre le estamos diciendo a la persona, oye, no vas a cometer este error, sino esperamos un poco de que lo cometa, porque a veces cuando el mentor te lo dice, no lo hacemos caso. En cambio, cuando una persona está practicando y comete el error, como que dice, ah, no sabía que no se podía hacer así. Y es cuando también uno como mentor dice, es importante el error, ese error controlado, pero ser conscientes de que es importante
conocerlo, cometerlo, porque a veces si solamente lo escuchamos y no lo ponemos en práctica o no nos damos cuenta de que ese error lo podemos cometer de forma fácil, no lo tenemos en cuenta. No sé si me hago entender esta parte, porque a veces, por ejemplo, en la parte financiera uno trata y uno le dice a la persona, mira, vamos a hacer este ejercicio, y a veces las personas, ay, eso es como tan sencillo, a veces las cosas son tan sencillas que no las hacemos y cometemos errores, pero no porque ya no lo habías dicho, y la gente los comete porque le dio pereza, procrastinó, porque de pronto dijo, ¿para qué lo hago? Y después se da cuenta de que sí era importante tener todos estos parámetros, todas estas cosas claras, y cuando estás con un mentor te sientes más fortalecida y no como abandonada, porque es que cuando uno comete un error solo, sobre todo en el emprendimiento y sobre todo en la parte financiera, pues nos damos mucho palo y es verdad, yo porque fui tan bruta, yo porque hice esto, y tener una persona que nos acompaña a ser más conscientes, a mostrar que todos cometemos errores, o sea que todos hemos cometido errores en el emprendimiento, en tomar decisiones, en poner un precio, en saber cuánto cuesta mi hora, saber que yo no trabajo domingos, por ejemplo, a mí la gente no me respetaba ni siquiera los fines de semana porque yo no puse límites tampoco. Entonces, todas esas cosas, cuando estás con un mentor que te va guiando, eso realmente es maravilloso, y creo que haces una magnífica obra en ser ese mentor para muchas personas que necesitan ese apoyo, esa guía, esa voz, ese consuelo que necesitamos tanto los emprendedores. Gracias. Fíjate que me hiciste recordar una ley que me encanta. También vemos, bueno, se estudia las energías y leyes, ¿no? Las leyes del universo. Hay una que se llama la ley de la no interferencia, que me encanta esa ley y más a las mamás. La ley de la no interferencia es, por supuesto, que si tú interfieres en el aprendizaje o en el camino de otra persona, esa persona no va a aprender lo que tenía que aprender y tú vas a cargar con la energía de que no aprendió. El ejemplo más claro es con un hijo, ¿no? O sea, si un hijo quiere hacer las cosas solo y ahí está la mamá cuidándolo, no vayas para allá y no hagas esto. Entonces, al rato el hijo pues no aprendió a hablar en público, no aprendió a desarrollarse. Entonces, la mamá ya va a cargar con que su hijo no haya aprendido esa parte y ahí va a estar siempre atrás de él y se va a volver a hacer una carga, ¿no? Sí. Entonces, un mentor no es que va a interferir para que no te caigas, como dices, para que no cometas el error, te va a guiar, pero ya es a voluntad de la persona lo que aprende o no aprende, ¿no? Pero es una guía y al final de cuentas no interferimos en el aprendizaje de las personas, ¿no? Simplemente los guiamos, ya se cayó y es de saber levantar la mano, oye, me caí, no sé cómo hacerle, no sé cómo salir de esto. Para eso estamos ahí los mentores, ¿no? Para ayudarlos en esa parte. Los mentores estamos para acelerar ese proceso de conciencia, porque a veces, y te lo digo de corazón, yo empecé a tener mentores en el 2006, imagínate, en el 2006, o sea, hace muy poco, porque es que yo llevo 35 años sola, o sea, yo estaba sola, o sea, yo tenía que tomar la decisión y si me equivocaba, por allá me daba cuenta 3, 4 meses después, porque uno no se da cuenta, o sea, la gente no entiende que ahora vivimos una época realmente increíblemente maravillosa porque tenemos colegas, porque tenemos esta visibilidad, esta cercanía de poder preguntar y tener personas maravillosas como tú, que son mentoras, que escuchamos, que sabemos que las personas tienen miedo de preguntar, que les da vergüenza poder abrir ese camino de tranquila, dígame, hágame, que a todas nos ha pasado lo mismo. Entonces, claro, sí, cuando tú vienes sola, porque es que yo me hice sola y es primero se demora uno más tiempo, porque cuando uno está solo, uno ni cuenta que digo que la embarró, porque realmente no hay nadie para que te diga, oye, no lo hiciste bien, pusiste mal el precio, no debiste abrir este local en esta calle porque aquí no pasa nadie, porque es que hay tantos errores que uno comete que realmente es tenaz. Y cuando uno tiene un mentor, pues él te guía y te va diciendo, oye, no te preocupes, que yo creo que para mí esa parte emocional es muy importante, no sentirse uno el bobo, el burro, porque yo me sentía así, yo porque soy tan tonta,
Pero claro, ya cuando tienes el problema encima y la mentoría lo que hace es acelerar ese proceso de conciencia, ese proceso de que no me voy a sentir mal porque a alguien le pasó, también le pasó a él. Y esta sabiduría colectiva que también pasa en mis emprendimientos con mis alumnos, cuando alguien cuenta algo, alguien dice, ay, a mí también me pasó eso. Y entonces nos empezamos a dar cuenta que en esa sabiduría colectiva, en esa conciencia de el error me pasó a mí, empezamos a crear soluciones y ya uno se siente como más tranquilo, siente que uno puede avanzar y siente que la vida, el éxito, es un camino de errores que uno va superando, y más en esta parte financiera, que creo que es fundamental, súper fundamental, porque uno puede aprender marketing y oratoria y asertividad y tener autoridad, pero al fin del día, 1 más 1 tiene que realmente contar para ir creciendo como profesionales, ir dándole a la sociedad lo que necesita, no solamente pensar en nosotros, sino en el ser, en lo que estamos dando. Y eso también es prosperidad. O sea, no solamente el dinero, sino qué tanto, qué es lo que yo entrego con amor, con pasión, con conocimiento, y cómo hago sentir a las otras personas, a mis pacientes, a mis alumnos, a mis clientes, a mis colaboradores como tú que estás aquí en Summit. Poder darte esa visibilidad, ese amor que yo te estoy dando en este momento para mi comunidad, y todo eso también es financiero, ¿cierto? Claro, por supuesto, todo esto se va a ver reflejado al final en nuestro bolsillo. Si no estamos en nuestro emprendimiento, si no lo estamos administrando bien, si no me siento a gusto, si yo no me siento cómoda con lo que hago, al final de cuentas nuestro bolsillo lo va a reflejar, pues. Y aquí, aunque la gente a veces, como tú dices, no le gusta hablar de dinero, todos queremos dinero, todos venimos aquí a disfrutar y a ser felices. Entonces, qué mejor que empezar con nuestro autoconocimiento, empezar a hacer un negocio con bases, o sea, empezar a conocerlo y qué es lo que quiero para que tú llegues al éxito, que eso es lo que queremos, ¿no? Tener un negocio exitoso y eso se vea reflejado en nuestro bolsillo y por supuesto en nuestro bienestar. Todo Claro. está, ahora sí que todo está conectado. Todo está conectado. Y en estos días que estaba hablando con tantos emprendedores exitosos, todos hablan, oye, la caja, importante la contabilidad, pero más importante esa parte financiera, cuáles son las decisiones que vamos a tomar, cuáles son las cosas nuevas que vamos a lanzar, y tener eso muy claro de que todo está unido, como dices tú, mi creencia, lo que hago, lo que yo sumo, mis actitudes, ¿cómo se dice eso? Mis gastos, cuando salgo a comer, como tener esa conciencia de entender que todo es un todo, y que tenemos que proteger nuestras finanzas personales y las finanzas de nuestros emprendimientos, y esa parte social que a veces las personas no hablan, pero que es tan importante porque hacemos parte de una sociedad que si nos va bien a todos, pues la prosperidad va a crecer en nuestros países. Claro, por supuesto. Bueno, Cintia, la verdad es que yo estoy muy emocionada y muy agradecida de que estés con nosotros el 2 de noviembre en nuestra rueda de negocios en Summit. Y ahora quiero que le cuentes a las personas qué van a aprender contigo en Summit, qué pueden implementar de inmediato cuando escuchen tu conferencia, tus enseñanzas, para que puedan crecer y que podamos realmente ser más prósperos con toda tu sabiduría en Summit. Claro que sí. Lo que vamos a ver el 2 de noviembre son las herramientas básicas para iniciar a mejorar nuestra relación con el dinero. Cómo podemos empezar a ver nuestro negocio, y lo que a mí me encanta, que no nomás lo vamos a platicar, sino que realmente ahora sí que lleven su lápiz, lleven su hojita, porque van a escribir. Como estamos hablando ahorita Alexandra y yo, si no lo escribimos, Claro. no lo integras, ¿no? Entonces, les voy a compartir plantillas, les voy a enseñar cómo utilizarlas para que realmente empecemos a sentirnos y a mejorar nuestra relación con el dinero, y también sepamos hacia dónde vamos con nuestros negocios para saber qué es lo que queremos. El diagnóstico, Alexandra, el diagnóstico, que es lo básico y donde podemos empezar cualquier cosa que queramos iniciar, ¿no? Qué bueno, la verdad me encantó ese diagnóstico. Porque realmente es realmente cada uno, porque aquí hay personas, como te digo, que están iniciando, hay otras que ya van avanzadas y hay personas que ya llevan muchos años,
pero ese diagnóstico creo que es fundamental para saber cómo voy a avanzar con eso que nos vas a enseñar. Claro que sí, con herramientas prácticas, que es lo padre, ¿no? Que ya realmente van a poder salir de ahí o ahí mismo empezar a llenarlo para darse cuenta qué es lo que están haciendo o cómo lo están haciendo. Bueno, para todas las personas que vean este podcast, recuerden que el aprendizaje, el verdadero aprendizaje es cuando yo pongo en práctica lo que yo estoy escuchando, siguiendo a personas como Cintia. Aquí vamos a dejar debajo de este podcast, vamos a dejar todas las redes sociales y el contacto de Cintia para que ustedes puedan contactarla, hablar con ella. Ella va a estar muy comprometida a poder guiar a la comunidad que va a estar en Summit 2025, porque llegar al éxito juntos es mucho más agradable de hacerlo solo. Y la verdad es que eso lo aprendí hace muchos años, cuando tú tienes alianzas estratégicas, cuando tienes colegas, cuando tú vas en un crecimiento juntos, muchas personas, porque necesitamos personas de marketing, de dinero, de oratoria, de organización, de empoderamiento, de manifestación, Dios, de tantas cosas que cuando uno realmente encuentra un lugar donde estamos trabajando todas para poder salir adelante, todo esto como una comunidad, todo este nicho de la belleza, hacerlo de una forma profesional, una forma empática, ayudar realmente a los pacientes a que sean felices, tener emprendimientos donde haya un propósito y que nos sintamos felices y que nos sintamos bien y que el universo nos pueda dar ese dinero, que nos pueda dar esa prosperidad que tantas familias y que tantas personas lo merecen. Bueno, claro que muchísimas gracias, la verdad, no sé si quieras decir algo antes de despedirnos de este podcast. Gracias por estar aquí, por apoyarme en este proyecto y nos vemos entonces el 2 de noviembre y no sé si quieras despedirte de la comunidad con algo antes de irnos. sí, nada más comentarles que las finanzas no tienen por qué ser complicadas, no es algo difícil, sino es estar abiertos a querer aprender, a querer hacer las cosas diferentes y aquí estamos para ayudarlas en ese proceso. Así que nos vemos el 2 de noviembre. Sí, eso que acabas de decir es cierto. Las finanzas no son difíciles y yo creo que cuando uno está más consciente, uno se vuelve más próspero. No sé si te ha pasado que cuando uno ya está más consciente de lo que uno gana, de lo que uno gasta, con amor, obviamente no con tacañez, sino con amor, uno con esa conciencia, uno se vuelve más próspero. Entonces Porque elevas tu realmente es fácil. energía, ¿no? Entonces la energía, el dinero es energía y al finalmente lo vas atrayendo también. Sí. Bueno, la verdad es que estoy muy contenta de que hayamos podido compartir, que conozcan a Cintia, nuestra comunidad, que la sigan en redes sociales y que nos vemos el 2 de noviembre. Así que si te gustó este podcast, por favor dale like y compártelo con tus colegas si realmente crees que le pueda servir. Bueno, muchísimas gracias Cintia, te mando un beso, muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos el 2 de noviembre. Chao chicos, nos vemos.